Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de flores de sangre. Dylan pregunta ¿dónde estabas? ¿Qué clase de pregunta es esta? No dijo Rosa. Dice que te vi. Dice que tengo derecho a preguntarte cualquier cosa. Soy un Dylan Corabai. Dice que te comportarás como se comporta un hombre casado. Varán dice que no responderé a una acusación tan barata. Dylan continúa. Si esto es un matrimonio en papel, dice, rompámoslo. Si no puedes responderme, dice que nos separemos y lo dejemos. Varán nunca esperó enfrentar tal reacción. Saca el anillo y se lo da a Varán. Varán se enoja mucho. Dylan dice que no dirás nada. Varán sale de la habitación sin decir nada. Por otro lado, Destiny le pregunta a Gul sobre el anillo. Gul dice que él le propuso matrimonio. Kader dice que no confía en Frat. Rose dice que quiero una oportunidad. Destiny, no pude enseñarte nada. Dice lo siento y entra. Zebrille y Zebdet lograron llevarse a Yamur con ellos. Sacan a Yamur del nido y se van. Ellos son bastante felices. Cuando Varán dejó el lado de Dylan, se volvió loco. Va al estudio enojado. Recuerda sus conversaciones con Dylan. Hace un lío de nervios. Mientras tanto, entra Kerem. Varán dice que yo también iba a llamarte. Dice que tienes un trabajo que hacer. Dylan también piensa en lo que pasó en su habitación. Entra el destino. Es bastante triste. Cuando Dylan ve a Kader así, le pregunta qué pasó. El destino también le pregunta a Dylan de la misma manera. Dylan pregunta si tuvo una gran pelea con Varán. Cian llega a la casa de Sena. Sin embargo, a pesar de llamar a la puerta, nadie abre la puerta. Kerem se entera de lo que pasó por Varán. Kerem dice que si la pelea salió de Serap, entonces él estaba celoso de ella. Varán no cree que esté celoso de Serap. Dice que no está contenta de estar en esta casa. Entonces Varán piensa en las palabras de Kerem una vez más. Varán regresa al pasado. Piensa en lo que hizo. Se pregunta si podría estar realmente celoso. Kader dice que no cree que Varán esté haciendo tal cosa. Hablamos con Dylan y dijimos lo que se dijo. Tiene razón, estamos casados en el papel. Dice que se reunirá con quien quiera. Frat, que vuelve a encontrarse con Dirya, se confunde. Le pide a Gul que piense porque la ama. Dice que el que te vende a Varán por un arete te dejará mañana. Dice contigo porque eres un Frat Karabai. Dice que no es tan tonto como crees. Varán ve a Dylan tomando su almohada y edredón y saliendo de la habitación. Piensa que ni siquiera quiere quedarse en la misma habitación. Dylan ni siquiera dijo quédate. Der. Sale de la habitación. Conoce a Sara. Se niega a salir de la habitación. Él regresará. Dice que conocí a Serap, así que regresé. Varán piensa en las palabras de Kerem. Varán piensa si Dylan está celoso. Dylan, por otro lado, pregunta si entendí mal. Varán dice que no chismea. Dylan dice que por supuesto, ella es tu amiga cercana, tú lo sabes mejor. Frat llega a Gul. Él pregunta si compró aretes de Dirya. Cuando obtiene la respuesta sí, piensa que tiene razón. Entonces Frat dice, ¿querías casarte conmigo porque soy Karabai? Rose dice que me llamaste para humillarme así. A la mañana siguiente Dylan no está en el desayuno. Gul dice que Dylan está en el jardín. Agrega que no quiere desayunar. Serap dice que saldrá a mirar los muebles. Le pide a Varán que venga conmigo. Varán piensa en lo que dijeron Kerem y Dylan. Mientras Serap espera una respuesta, Varán permanece en silencio. Varán sale al jardín con platos de desayuno en la mano. Él viene a Dylan. Cuando Dylan ve a Varán, inmediatamente quiere levantarse e irse. Pero Varán no permite esto. Varán dice que no comiste nada. Dylan dice que no tiene hambre. Varán dice siéntate y come.
Algo le ha pasado al varón. Dice que no puedo estar a dieta. Dylan dice que ni siquiera te pones a dieta con gusto. Empieza a comer. Sarah se acerca a ellos. Dice que busquemos juntos en Varán los muebles de la casa. Serap dice que vine en el momento equivocado. Dylan dice que no, que yo también iba. Yamur se entera de que Hanife no aprueba el matrimonio de Zumbrut y Ali. Yamur dice que quiero que Ali y Zumbrut se casen. Cevdet llama enojado a Ali y Zumbrut. Dice que me iba a enterar de esta noticia por el niño. Varán piensa en las palabras de Kerem cuando está solo. Se pregunta si podría ser cierto. El tío Ahmed viene a él. Dice que tu mente está atascada en alguna parte. Varán dice que sí, algunas preguntas me confunden. El tío Ahmed dice que debes preguntarle al dueño la respuesta a estas preguntas. Ser orgulloso es una virtud. Pero enorgullecerse innecesariamente es sufrir. Él dice que debes superar esto con amor. ¿Elegirás el orgullo o el amor? Cevdet les pregunta a Ali y Zumbrut por qué me lo ocultaron hasta hoy. Él dice cómo crees que vas a oponerte a mí. Entonces Hanife dice que me ocuparé de ella. Hanife, por otro lado, cierra el tema diciendo nunca. Las actitudes de Dylan, Varán la mantiene bajo vigilancia, todo encaja. Mientras Dylan está sentado bajo un árbol en el jardín, Dylan se le acerca. Él dice que si hay un lugar para mí, me sentaré. Toma el gatito de la mano de Dylan. Ella comienza a hablar con él. Después de todo, es bastante difícil hablar directamente con Dylan. Dile la gatita a tu hermana Dylan, el amor aumenta a medida que compartes. Dylan responde de inmediato. No puedes compartir lo que amas. Te pertenece. Él responde que lo que es mío es mío. Los ojos de Varán ahora sonríen. Kader Kudret llega al cerebro. Él le dice que hay algo entre Varán y Dylan. Dylan dice que tengo que decírselo, no puedo ocultarlo más. Luego pone su cabeza en su mano y duerme. Dirya no quiere perder el tiempo. Decide hablar con Hassan. Le dije a Dirya Hassan que se casara con Frat. Él me rechazó. Además, dice que hizo esto por la sirvienta. Dijo que estaba decidido a casarse con ella. Dice que tu novia será una criada que sale de la cocina. Dylan piensa en el pasado. Piensa que Varán está tratando de deshacerse de él. Dylan quiere enviarme de casa para estar con Serap. Bueno, dice, porque estoy pensando en esto y llorando. Mientras tanto, Varán llega a la habitación. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.